¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy me estará acompañando dos personas muy importantes, como lo son, Gerardo, Y Daniel, buenas. y el día de hoy les traemos un tema sumamente interesante, como lo es el caso de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más sorprendentes y efímeros de toda la historia, que no solo puso en jaque a toda la nación de Estados Unidos, sino que los obligó en cierto punto de su historia a encubrir sus propios asesinatos. ¿Cómo? Ya van a ver. Su nombre completo era Theodore Robert Bundy y nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Estados Unidos. Su madre Eleanor era una persona con poco apoyo social, por lo tanto tuvo bastantes problemas al momento de criar a Ted. De esta manera él siempre vio a sus abuelos como sus padres y a su mamá como su hermana, que posteriormente esto tuvo bastantes repercusiones e investigación al momento de investigar a Ted Bundy por sus creencias. Esto hizo que fuera más fácil identificar cuáles eran sus problemas. Estudió en la Universidad de Washington, cursando la carrera de psicología, y él se consideraba una persona muy inteligente, encantadora y elocuente, lo cual facilitaba mucho llegar a las personas directamente y así de esta manera poder empatizar con ellas y llevárselas. Ted Bundy siempre mantenía una imagen pulcra, educada y sofisticada. De esta manera podía llegar más a las personas sin esforzarse tanto. También era una persona carismática, social y muy persuasiva. Tanto era su carisma que logró tener una esposa en la cárcel. Carol Ann fue una de sus esposas, la última de hecho, antes de su ejecución, con la que mantuvo una relación seria. Fue arrestado en varias ocasiones en la década de los 70 y él se representó a sí mismo en su juicio, lo que hizo que este caso obtuviera más notoriedad y fuera más visualizado. el inicio de los crímenes de Ted Bundy. A principios de los años 70, en Washington comenzaron a desaparecer mujeres jóvenes con características similares, cabello oscuro, peinadas con raya en el centro y un perfil universitario. Durante meses, estas desapariciones no parecían estar conectadas hasta que los patrones se hicieron evidentes. El asesino utilizaba un método que explotaba su apariencia inofensiva. Justamente por esto se caracterizaba mucho Ted Bundy, y como ya han explicado mis compañeros, justamente es una persona que es de muy buen ver, que justamente daba confianza, inspiraba a que te acercaras justamente con una sonrisa incentivadora, ¿no, compañeros? Bueno, este se acercaba justamente fingiendo estar herido o necesitar ayuda y a veces simulaba tener un brazo enyesado o cargar libros pesados. Y cuando ya las víctimas estaban lo suficientemente cerca, tracas. Les daba con el yeso, les daba un golpe y él tomaba el control de la situación. La policía comenzó a recibir muchas llamadas, testimonios sobre un hombre atractivo, bien vestido que se presentaba con el nombre de Ted. Él conducía un Volkswagen Beetle de color claro y aún así era muy difícil identificarlo, justamente porque él tenía esa metodología de tener todo ya hecho, tener todo bajo control y que no fuera nada sospechoso. Pero lamentablemente el crecimiento de los casos pues creció, ¿verdad? Y pues en 1974 y 1975 los crímenes se extendieron desde Washington hasta Oregon, Utah, Idaho y Colorado. Bundy viajaba por esos estados, lo que complicaba la investigación. Durante este tiempo, incluso llegó a ser detenido por violaciones de tránsito y los agentes empezaron a sospechar de él. De hecho, Bundy llegó a ser incluido en la lista de los sospechosos, pero por su personalidad y su discurso convincente lograba sacarlo de problemas. En esta época, la imagen del hombre adecuado y exitoso no coincidía con ese perfil de pues de un criminal, ¿no? Que se veía en ese entonces. Entonces justamente era muy complicado que diera ahora sí que todos los patrones que coincidieran. Era muy difícil y justamente es un tema que se abarca o que hizo mucho boom, mucho revuelo porque justamente nos enseña a que hay personas que se ven bien, que no parecen estar con problemas y justamente llegan a tener ese lado monstruoso tan horripilante que es lo que pues vimos con el claro ejemplo de esta persona de Ted Bundy, ¿no? En el 75 fue detenido por posesión de herramientas sospechosas en su auto.
Sin embargo, la evidencia no era suficiente para encarcelarlo por los crímenes. Meses después, cuando se hallaron las pruebas que lo vinculaban con los secuestros y ataques, Bundy fue arrestado formalmente. A continuación, mis compañeros van a terminar de contarles esta historia tan particular sobre este sujeto. Y ahora hablando netamente de su psicología y de la mente del criminal, tenemos que saber por qué lo hacía exactamente, cuáles eran los impulsos que lo hacía cometer este tipo de actos y que algunos consideran errores, pero para él la verdad es que le otorgaban una profunda sensación de consuelo. Y es que para Ted Bundy el abusar, el maltratar, engañar, mentirles a chicas y después matarlas, le daba todo el placer y el complejo de superioridad que él necesitaba. Y es que con todas las vivencias que pasó en su infancia y el hecho de no tener una figura paterna, le llevó a tener una profunda necesidad de aceptación de otras personas. Sin embargo, si estas personas no llegaban a hacerlo, él mismo tenía que buscar esa aceptación, que se acepte a sí mismo. Y para eso, pues tenía que cometer todo este tipo de actos atroces, que pues durante mucho tiempo atormentaron a muchas chicas y a muchas familias que veían a sus hijas una oportunidad de riesgo y por parte de Ted Bundy. Y además tenemos que saber el por qué con su esposa Liz era diferente, por qué con ella y con su hija actuaba de forma diferente a comparación de las otras personas, por qué no las hirió, por qué nunca les mintió, por qué nunca les hizo algo malo. Y es que tenemos que entender que para él, el simple hecho de que Liz, su esposa y su hija lo amaran incondicionalmente durante tanto tiempo y hasta cambiaran muchas partes de su forma de vida por ella, por él, y que le hayan dado tanto tiempo de sus vidas, durante mucho tiempo, le dio a Ted Bundy esta necesidad y la cumplió. Toda esa necesidad finalmente se desvaneció gracias a estas dos personas que tuvo Ted en su vida, lo cual nos hace creer que tal vez, solo tal vez, había otra forma de poder ayudar a Ted Bundy, ya que, como sabemos, en ese entonces no habían tanto apoyo psicológico, por lo que tal vez él sí tenía una ligera salvación en ese sentido sobre el cómo poder adquirir toda esta sensación, todo este consuelo y toda esta aceptación que no le podía dar el mundo, pero sí su esposa y su hija. Y a cambio de eso, pues tenía que cometer estos actos atroces, como ya dije antes, sin saber que lo que él quería yacía frente a sí mismo. También les voy a hablar un poco sobre los intentos de fuga que hizo Ted Bundy a lo largo de su carrera criminal. Su primer intento de fuga fue en el 75 en Utah. Lo detuvieron inicialmente por conducir de manera sospechosa y al momento de hacerle la revisión le encontraron artefactos que no coincidían con su vida normal, por así decirlo, ya que eran unos artefactos que no se utilizaban normalmente para lo que él hacía y de esta manera pudieron vincularlo a más desapariciones que hubo en las zonas. Su fuga número 2 fue en el 1977 en Colorado y fue eso mientras esperaba el juicio por secuestro. Durante la audiencia preliminar, como les mencioné anteriormente, él estaba haciendo su juicio por él mismo. Él estaba siendo su abogado, se podría decir. Y de esta manera él no tenía esposas, fue a revisar unos documentos que tenía cerca y de esa manera aprovechó para por la ventana escapar, saltarse y lanzarse de un segundo piso. Al momento de caer, él empezó a huir y desapareció en el bosque. Aproximadamente 6 días y después de esto lo volvieron a capturar ya que fue visto por varias personas que lo reportaron en la zona. Y la tercera y última fuga, que fue en 1977 también, en Colorado, después de que lo atraparan nuevamente, y fue de una manera hasta cierto punto impresionante, ya que era una persona que siempre buscaba métodos para lograr lo que él quería. Y en este caso, en su celda, Bundy fue adelgazando poco a poco para caber por una apertura en el techo. La noche del escape se deslizó por el hueco del techo, cruzó áreas no vigiladas y saltó de un edificio disfrazado, para así de esta manera pasar desapercibido y lograr huir. No fue mucho, de hecho, ya que solamente estuvo ahí un mes prófugo. Lo volvieron a capturar nuevamente por lo mismo, lo observaron
lo reconocieron y se hicieron reportes. Cruzó varios estados y terminó en Florida, y de ahí fue donde lo capturaron. Y la última captura fue en 1978, en Florida mismo. Tras cometer nuevos crímenes en Florida, fue detenido por una patrulla de carretera por manejo errático. De igual manera fue por estar manejando de una forma inusual. Y no tenía identificación, y al dar un nombre falso, pues fue detenido y finalmente se confirmó su identidad. Esta vez ya no pudieron soltarlo porque la evidencia acumulada era contundente. Ya estaban seguros de que era él, ya habían sido muchos sus maneras de escape, por lo tanto fue una persona a la que ya no tenía escapatoria. Ya no lo dejaron ir en ningún momento. Y estas fueron sus maneras de escapar de la cárcel. Para concluir este episodio, terminaremos de dar nuestra conclusión o cierre sobre este caso tan extenso y controversial que ha llegado a ser acerca de Ted Bundy. El caso de Ted Bundy trasciende el morbo y se convierte en un recordatorio inquietante sobre los peligros que pueden ocultarse detrás de una apariencia encantadora. Bundy no solo fue uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, sino también un ejemplo de cómo la manipulación, el narcisismo y la falta total de empatía pueden convivir con una fachada de normalidad. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la importancia de entender los patrones de violencia, los factores psicológicos y sociales que pueden influir en un criminal y el papel que tienen las instituciones al investigar y prevenir ese tipo de crímenes. También nos deja claro que la idea del monstruo no siempre corresponde a alguien fácilmente identificable. A veces puede ser alguien que se ve común, educado e incluso carismático o atractivo. Finalmente, el legado de Bundy no debe ser la fascinación por su figura, sino el aprendizaje que deja su captura, su juicio y las fallas que permitieron que escapara y siguiera cometiendo crímenes. Recordarlo no es glorificarlo, sino comprender los riesgos, fortalecer la justicia y hacer escuchar la voz de las víctimas que no pudieron haber contado su historia. Y pues sin nada más que decir, ese fue un episodio más con Daniel Parada. con Andrés Herrera. y su servidor Gerardo Núñez. Fue un gusto haber visto este tema con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.